Vamos a dar comienzo a esta segunda mesa de experiencias. Mi nombre es Cristina Novoa, vengo desde la Consellería de Educación y Cultura, Educación y Ordenación Universitaria de la Xunta de Galicia y más concretamente desde la Asesoría de Bibliotecas Escolares, que es un poco la unidad que tiene la Consellería, desde la que se vehicula el programa de bibliotecas escolares y de fomento de la lectura en nuestra comunidad autónoma. Mi papel aquí es de presentar simplemente a las personas que están en esta mesa y que os van a hacer llegar una experiencia en un municipio de la provincia de Pontevedra y, pues os voy a presentar sus nombres, luego ellos van a intervenir y solamente haré una pequeña apreciación. Bien, tenemos con nosotros a María Teresa París Blanco, que es la concejala de Educación, Servicios Sociales y Mujer, a María Elena Becerra García, que participará en tercer lugar, que es la bibliotecaria de la Biblioteca Pública Municipal Valle Inclán del Concello de Redondela. María José Villar Fernández, auxiliar de biblioteca, allá en el extremo de la mesa, de la Agencia de Lectura Municipal de Chapela, una de las localidades del municipio, y Laura Goldar Villar, que es la responsable de biblioteca del CEIP Alexandre Bóveda de Redondela, que como ellos mismos os comentarán, pues es uno de los centros que están implicados en este programa. Solamente indicar que esta experiencia fue una propuesta desde el ámbito de cultura y desde el ámbito de educación. Se cruzaron las dos propuestas y están aquí veréis que con una especificidad. Solamente decir que desde el programa de bibliotecas escolares, desde siempre se ha impulsado, desde el principio se impulsa a que las bibliotecas, por un lado, que forman parte de una red, al mismo tiempo creen microredes, en la medida de lo posible, microredes, nudos de red en cada uno de los municipios o de las comarcas, en la medida de lo posible. Y Redondela es uno de esos nudos de red que está en pleno funcionamiento. Y que, por otro lado, también desde el programa lo que se impulsa es que tanto en el centro participe el representante de la Biblioteca Pública Municipal en una comisión dentro del Consejo Escolar, en donde haya representantes de los padres, representantes del profesorado, la persona responsable de la biblioteca en el centro, el equipo directivo y también la persona de la biblioteca municipal en el caso de que hubiese. Estamos hablando de un territorio, de una comunidad autónoma, donde el sector de biblioteca pública está por desarrollar todavía al gusto de lo que nosotros desearíamos, en el que, conocéis la distribución de la población y todavía hay muchas localidades y muchos municipios que, la biblioteca pública todavía a lo mejor no está en condiciones de poder prestar un gran apoyo a las bibliotecas escolares y a veces la colaboración, ese concepto que nos une aquí, que nos ha traído aquí, la colaboración nunca es hacia un lado o hacia el otro. Lo bueno es que sea en igualdad de condiciones, como es este ejemplo, pero a veces las bibliotecas escolares en algunas localidades gallegas, son los que prestan muchísima colaboración a la biblioteca pública. En otro caso, pues es al revés. Lo bueno sería que fuese en igualdad de condiciones, ¿no? Y al mismo tiempo también se ha impulsado desde siempre lo que un poco aquí es el fruto, y es que en ese nudo de red de las bibliotecas escolares estén también y participen con otras entidades como bibliotecas públicas, como librerías. Es decir, que todos de alguna manera contribuyamos a esa construcción de sociedad lectora que seguramente todos los que estamos aquí compartimos. Sin más, por favor, María Teresa París, comienzas cuando quieras. Muchísimas gracias, Cristina. ¿Se oye bien? Bueno, para empezar, mi nombre es Teresa París, soy concejal del Ayuntamiento de Redondela y las áreas que yo gestiono son los servicios sociales, el área de mujer, el área de igualdad y también el área de educación. Quiero agradecer de nuevo la invitación de la que estamos disfrutando hoy para poder presentar este programa de Sumando Esfuerzos por la Lectura desde el Concello, desde el Ayuntamiento de Redondela, al Ministerio, a la Subvención General de Coordinación de Bibliotecas, como no, a nuestra compañera de la Xunta de Galicia, que la tenemos hoy aquí también, y como no, a la FEMP. Quería comenzar explicándoles un poquito quiénes somos, de dónde venimos y más adelante vuestras compañeras irán desgranando nuestros pasos a dónde nos van a llevar.
Redondela es un ayuntamiento que se encuentra en la provincia de Pontevedra, al fondo de la Ría de Vigo. Para todos aquellos que conozcan un poquito Galicia y la zona sur, pues nada, estamos en plenas Rías Baixas. Es un ayuntamiento que tiene una población básica de 30.000 habitantes aproximadamente, 30.000 habitantes que vivimos pues dispersos en 14 parroquias. De estas 14 parroquias, hay 2 de ellas, que son Chapela y la propia Redondela, que son 2 parroquias realmente muy pobladas. Cada una de ellas está rondando los 8.000, 10.000 habitantes. Y esto, si lo piensan fríamente, nos conduce pues, a una bipolaridad poblacional, a una bipolaridad de núcleos que nos obliga siempre a replantearnos pues, que cualquier programa o cualquier actividad lúdica, educativa, cultural que nos planteemos para el propio ayuntamiento, para Redondela, en muchas ocasiones hay que duplicarla y hay que clonarla en esta otra parroquia que es Chapela. Pero esto ha tenido también pues, un efecto beneficioso que luego les explicaré. Quería comenzar un poquito también explicando lo que es Redondela para la cultura y lo que es la cultura para Redondela. Nosotros somos un ayuntamiento que nos remontamos culturalmente pues, casi a los albores de la altísima Edad Media. Redondela es trovadores, Redondela es cantigas de amigo, Redondela es Martín Codas, es la isla de San Simón y las ondas del mar de Vigo. Redondela es también Julio Verne y las aventuras del Capitán Nemo buscando esos tesoros al lado de la isla de San Simón. Redondela también es música, es Reverendo Soutuyo, es pasodobles. Redondela es batalla de Rande, Redondela es historia. Y Redondela también es pues, otros muchos eventos culturales y un sinfín de pues, elementos arquitectónicos, pues, como por ejemplo los viaductos, que es otro de los nombres por lo que se nos reconoce a nuestra ciudad, la Villa de los Viaductos. Uno de ellos ha sido construido incluso por un alumno del eminente Eiffel, y un sinfín de pazos, iglesias barrocas, casas solariegas, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos también pues, un evento cultural y festivo muy importante durante todo el año. Somos y tenemos el orgullo de poder presentar y poder poseer ante el mundo un ser mitológico medieval, que es un dragón, que se llama la Coca, de Redondela. Y, pues una de las fiestas más importantes del pueblo se dedica también a este dragón, que también tiene relevancia con alguna de las actividades que se llevan a cabo desde las bibliotecas. Sumando esfuerzos por la lectura, este programa que hoy presentamos aquí quiere ser la génesis de 2 cosas muy concretas. La primera de ellas, retomando lo que comentaba antes, esta bipolaridad, esta duplicidad que tenemos en nuestro ayuntamiento, nos ha proporcionado 2 cosas principalmente. Tenemos una biblioteca pública en Redondela, la Biblioteca Valle Inclán, de la que tenemos aquí a la persona que la gestiona, y por tener más de 30.000 habitantes tenemos también una agencia de lectura, es decir, una extensión de la propia biblioteca en la parroquia de Chapela, en la que también está aquí nuestra compañera María José, que es la persona que la gestiona. Esta duplicidad ha conseguido pues, que en un primer momento estas 2 personas y otras personas que también colaboran hayan empezado pues, a reunirse y entre los 2 núcleos bibliotecarios a trabajar y elaborar ideas y proyectos que poquito a poco han ido cuajando. Esto por un lado. Y por el otro, a través del tiempo, dentro de lo que son las propias bibliotecas de los centros escolares, ha habido unas reuniones que, a nosotros allí las llamamos coordinadora de normalización lingüística, que lo que hacen pues, es elaborar una serie de programas y actividades dentro de los propios centros para normalizar el idioma gallego dentro de lo que es la enseñanza pública. Y estas reuniones de coordinación lingüística lo que han hecho es que también a lo largo del tiempo muchas de las personas que colaboraban en normalización lingüística empezaron a colaborar también con el tema de biblioteca escolar. A veces incluso coincidía la propia persona que gestionaba la biblioteca con el tema de la normalización. Entonces, digamos que todo esto se ha ido sumando, se ha ido cohesionando, se ha hecho ahí una pequeña una rueda que, a lo largo del tiempo, poquito a poco y reunión a reunión, esta colaboración ha dado unos frutos muy concretos en programas que se han ido manteniendo durante cierto tiempo, que se han ido mejorando y que después las compañeras les irán explicando. No es una red al uso, no es una red normalizada, no es una red en la que podamos decir hay unas ciertas normas estrictas, pero sí es una red de trabajo muy concreto. Entonces, yo creo que a partir de aquí, de esta génesis, es lo que tú comentabas, que podamos hacer programas que se puedan ir manteniendo y extendiendo también la colaboración a otros agentes sociales que se dan también de lo que es la propia biblioteca. Decir que este trabajo básicamente se fundamenta y se basa de manera principal en el propio capital humano, tanto en las bibliotecas públicas como en las bibliotecas de los centros públicos de Redondela, que me olvidé de comentar, nosotros en estos 30.000 habitantes tenemos 3 centros públicos de educación infantil, 9 centros públicos que son de infantil y primaria, un centro concertado también y después 4 centros de educación secundaria. Es decir, tenemos 16 centros públicos y uno concertado.
tenemos digamos, una red también de centros interesante, ¿no?, para poder desarrollar nuevos programas. Y, bueno, también comentar que dentro de este sistema de trabajo de las bibliotecas y de colaboración entre las públicas y las de los centros, han colaborado siempre con otras actividades culturales del Ayuntamiento, pues como es que las actividades más importantes, como es el Festival Internacional de Títeres, el Festival de Cortos o incluso pues festivales poéticos que tenemos como el de los Viaductos, se extiendan también al resto de la población. Siempre colaboran con otras actividades, incluso a nivel de conciliación, etcétera, con todo lo que nosotros le podemos proponer. Siempre, pues eso, gracias a su capital humano, a su entusiasmo y a su empeño. Y nada, simplemente para dar el cierre, ya esta pequeña introducción, comentarles que, bueno, consideramos, yo creo que todos los que nos encontramos hoy aquí, que el libro, aunque sea una herramienta que está todavía en desarrollo y que veremos dónde va a dar, el libro es una herramienta pues fundamental para luchar contra la ceguera y contra ciudades injustas y contra sociedades que no son igualitarias y que permiten que las personas crezcan como ellas quieren. Creo que las bibliotecas son un arsenal incombustible, que debe ser un arsenal que tenemos que entre todos guardar y mejorar con las herramientas que la sociedad nos permita y entre todos pues eso, cuidarlas y darles el uso que en cada momento sea el más adecuado. Trataremos de no cejar en este intento. Yo creo que todos los que estamos aquí implicados, políticos, bibliotecarios, agentes de las administraciones, y seguir apoyando a las bibliotecas para que sean siempre generadoras de buenas ideas, que den fruto de su colaboración unas con otras, que es lo que estábamos un poco comentando aquí, ¿no?, el tema de la colaboración y la coordinación entre distintos elementos, y que el objetivo, que es que nos ayuden a animar la lectura a nuestros más pequeños y en general a toda la sociedad, siga adelante y podamos pues cumplir nuestros objetivos allá donde nos encontremos. Yo, por mi parte, nada más, agradecerles la oportunidad de poder expresarnos y de poder presentarles aquí nuestro programa de Sumando Esfuerzos por la Lectura y darle la palabra ya a Laura Goldar, que es profesora de uno de los colegios de enseñanza primaria, infantil y primaria en Redondela, en concreto de una de las parroquias más pobladas, como decíamos, de Chapela. Vale, sí, perdón, adelante. Buenos días. Bueno, como muy bien acaba de decir Teresa, yo soy la representante de una biblioteca escolar de una de las parroquias del Ayuntamiento de Redondela y vengo en representación de 10 centros de bibliotecas, de centros de enseñanza de esa parroquia. En el curso voy a explicar un poco los preliminares, el origen de esta especie de microred. Voy a explicar también un poco los objetivos y las características que nos definen como grupo y al final algunas pautas de actuación. Dentro de los preliminares, el origen, podríamos remontarnos que en el curso 2006-2007 se convocaron en Galicia y se fueron convocando posteriormente los planes, no se escucha bien, los planes de mejora de bibliotecas escolares. Esos planes de mejora hicieron que las escuelas, los centros que nos fuimos adhiriendo a ellos ese año o consecutivamente, sufrieran sus bibliotecas una gran transformación, convirtiéndose esas bibliotecas en grandes centros de recursos y grandes dinamizadores de la vida escolar del centro. En esas orientaciones que se nos daban, en esos planes de mejora, estaba el diseñar estrategias de colaboración con los centros públicos, con las bibliotecas públicas más próximas. En ese ámbito, siguiendo esas orientaciones, algunos de los centros de enseñanza que estábamos adheridos al plan de mejora, en unos encuentros realizados en Santiago de esos planes de mejora, decidimos hacer una convocatoria a todas las bibliotecas de la zona, incluidas también, y por primera vez, las bibliotecas públicas. En aquel mayo del 2010
pusimos un poco las bases de lo que serían nuestras señas de identidad. Por supuesto, existían, como estamos viendo, ya algunos antecedentes colaborativos, entre los que estaba, por ejemplo, el trabajar con el módulo formativo del Instituto de Secundaria respecto en días señalados como el Día del Libro, trabajos de animación a la lectura, de dinamización. Estaba la creación de un cuento viajero fomentado por las bibliotecas de la zona entre el alumnado de infantil que posteriormente después se editó. Estaba las colaboraciones puntuales con las bibliotecas próximas en forma de visitas relacionadas con la formación de usuarios, en forma de diferentes préstamos en sus diferentes modalidades. Y a partir de ahí, en ese núcleo que ya estaba formado de colaborativo, surgió en ese mayo del 2010 unos objetivos y unas señas de identidad. Por supuesto, la importancia de la lectura en sus diversos soportes y en su más amplitud, en su grado más amplio, era lo que subyacía en nuestra idea, ¿no? De ahí el título que tenemos en nuestra ponencia, ¿no? Sumando esfuerzos por la lectura. La colaboración era necesaria para rentabilizar los recursos y para enriquecernos de ideas. También estaba la idea de visibilizarnos como bibliotecas, porque se estaba haciendo un trabajo importante, sabíamos que se estaba haciendo un trabajo importante en las bibliotecas y pensábamos que eso no tenía la amplificación suficiente en la sociedad y queríamos que se nos viera, ¿no? La itinerancia formaba parte también de forma parte de nuestras reuniones, ya que cada vez nos estamos reuniendo en una biblioteca distinta, que es una forma también de conocimiento, de aprender todos de todo, de no ser nadie más que nadie. Estamos todos en la misma dirección, ¿no? Potenciar la lengua propia y utilizar la zona y conocer la zona en sus recursos, como hablaba Teresa, históricos, culturales y sociales, también formaba parte de esa idea que teníamos. Escogimos el cómic como eje vertebrador, a partir de que la biblioteca pública tenía un amplio fondo de cómics y además tenía una tradición ya también que había trabajado bastante este aspecto y porque pensábamos que podía ser un elemento motivador importante respecto a nuestro alumnado, como forma de atraerlos y porque sabemos también que estamos en una sociedad audiovisual y que podía ser un gancho importante. Por supuesto, la apertura a otros gestores culturales que, como habló Teresa, existen en el ayuntamiento, como puede ser la radio, como puede ser el Festival Internacional de Títeres, el Festival de Cortos, formaba parte también de este proceso de colaboración. Hasta ahí, entonces, fuimos haciendo pautas de actuación, como es esta primera parte de visibilización en la que todos los años, antes de las vacaciones, todas las bibliotecas damos propuestas para hacer unas recomendaciones lectoras que forman parte ya, está establecido cada año físicamente las hace una biblioteca, pero las aportaciones las hacemos entre todos. Tenemos un Planetaki, que es una plataforma digital en la que hay una visibilización rápida de todos nuestros blogs, incluidos las bibliotecas públicas y todos los blogs de las bibliotecas escolares. Y luego voy a referirme a una parte de dinamización, que luego la otra parte la hablará el resto de mis compañeras, que consiste en el baúl viajero. Este baúl viajero que duró 2 años, que empezó en el 2011 y acabó en el 2013, era un baúl que contenía 103 títulos proporcionados por la biblioteca pública, en la que se incluía también documentación sobre el cómic y un pendrive. En ese pendrive todas las bibliotecas escolares íbamos, a medida que pasaban por los centros, subiendo todos los recursos y actividades que íbamos haciendo con el alumnado para que sirviera de recursos a los que iban siguiendo después, ¿no? Este baúl viajero, desde luego, fue un gran dinamizador. Duraba un mes.
lo teníamos un mes. Si este baúl te coincidía pues con una fecha señalada, como podía ser la paz, se utilizaba el baúl viajero como elemento motivador para trabajar ese valor, o si te coincidía con el Día contra la Violencia de Género, o para trabajar diferentes aspectos relacionados con la salud. Por supuesto, hubo actividades en este caso aquí, de coeducación. Hubo, por supuesto, actividades propias relacionadas con el estudio del cómic, tanto de su historia y de sus personajes como de su tipología, ¿no? Líneas cinéticas, bocadillos, tipos de viñetas, la colocación, los planos, etcétera, ¿no? También hubo diferentes tipos de actividades relacionadas con la comprensión oral en su término más amplio, desde ordenación de viñetas, desde comprensión de los textos en sí. Actividades relacionadas con la búsqueda de información, tanto utilizando personajes para la búsqueda de información, personajes de cómic, como utilizando, como en sí mismo, utilizando la búsqueda de información para conocer la historia del cómic. Y, por supuesto, hubo un gran trabajo de creación. Ese gran trabajo, aquí vemos, por ejemplo, los minerais y as rochas, o el de los campos elíseos, ¿no? Hubo un trabajo de creación importante y no acabó, estamos todavía en ese trabajo, aunque acabó el baúl viajero, no acabó ahí. En ese trabajo de creación se utilizaron, pues, en la creación de cómics a partir de un argumento dado, el realizar cómics para contar una salida, el dinamizar un colegio entero creando un trotacómic que va desde el primer curso hasta sexto, y estamos en este momento haciendo un cómic colectivo que cada centro hace sobre una leyenda o sobre un aspecto histórico y cultural de Redondela, que coordinarán un centro de secundaria que está en proceso. Algunos ya acabaron, otros estamos haciéndolo, pero ya se elaboraron las pautas para realizarlo, y que contamos con la colaboración, en este caso, del Concello, de lo que suponemos que será una publicación para el próximo curso, y de que después nos hablará también María José. Esto quiere decir que esta propia actividad se hacía con préstamos a las familias, y esto supone que en un ayuntamiento donde hay muchas parroquias aisladas de los grandes núcleos de población, los préstamos que se hacían a las familias adquirieron una gran amplitud respecto al número de usuarios, es decir, que se acercaron al mundo del cómic familias que de otra manera no tendrían, a lo mejor no se acercarían hasta las bibliotecas para este conocimiento, con lo cual consideramos que todos los estamentos, desde infantil hasta el mundo adulto, fueron, digamos, tocados en este sentido, ¿no? Y en ese sentido estamos muy satisfechos con la experiencia. María José, a partir de ahora, os va a contar otras pautas de dinamización que siguieron con... No se acuerda ni de mi nombre. Perdón, Elena. Yo soy María José es ella. Sí, sí. Y acabé. Bueno, yo disintiendo como siempre de mis compañeras que se empeñaban en que hay que saludar de buenos días, para mí es buenas tardes, o sea que buenas tardes a todos. Bueno, yo os voy a hablar de la primera actividad colaborativa. No se oye, ¿verdad? Es que no había entendido esto. Ahora sí, os voy a hablar de la primera actividad colaborativa que tuvimos entre las bibliotecas escolares y las bibliotecas municipales, que fue la bibliocaravana. Pero también me parece interesante incidir en el aspecto formativo que procuramos que tenga cada una de nuestras actuaciones. Entonces, como ejemplo, voy a poner lo que pasó con el cómic, con el baúl de cómic viajero, ¿no? Bueno, esta como curiosidad. Esto que veis aquí, que da pauta al aspecto formativo del baúl del cómic, es una
una goma de 12 puntas que utilizan mucho los mangakas japoneses cuando elaboran sus cómics, y que en uno de los primeros talleres formativos que hicimos con un historietista gallego que se llama Gochi, que es fundador también de una editorial que es Cerditos de Guinea, pues que fue una gozada sobre la historia, la tipología, pero muy centrado en el mundo del manga. Nos gustó, esto nos llamó tanto la atención, y teniendo en cuenta que todas las demás fotos de la reunión salieron horribles, que dijimos, bueno, pues vamos a poner aquí la goma, abriendo el espacio fotográfico, la goma de 12 puntas. Entonces, nada, por ejemplo, con el baúl viajero de cómics, antes de que se pusiese en funcionamiento, todos los que participamos en la actividad, tanto los bibliotecarios escolares de los distintos centros como los bibliotecarios municipales, pues tuvimos realizado, gracias a la participación, bueno, dentro de un programa que tiene la Xunta de Galicia que se llama Letras Vivas, que es un programa de dinamización cultural dentro de las bibliotecas, tuvimos 2 talleres con este autor para un poco que nos sirviesen para aumentar nuestros conocimientos, nuestra formación y motivación de cara a esta actividad. Y la verdad es que se ha notado muchísimo. O sea, haber empezado la actividad sin esta formación previa, yo creo que no hubiese tenido la proyección y la repercusión que tuvo. Y después, ese material que iba en el cómic, que iba en el baúl viajero, que eran ese documento de un curso que se había impartido, de formación en la Xunta a los bibliotecarios, y que nos permitieron sus autores utilizarlo en esta actividad, en torno también a toda una serie de todos unos elementos teóricos y didácticos y recursos del cómic, que iba dirigidos a los profesores de cada centro antes de que comenzasen a realizar sus actividades, pues también bueno, fue muy, muy importante. Pero bueno, dicho esto, paso a comentaros lo que fue lo que os dije antes, la primera actividad colaborativa entre las bibliotecas, y que por parte de las bibliotecas municipales le tenemos un especial cariño, porque fue la primera y porque quizás, así como el baúl viajero repercutió mucho en los proyectos de las bibliotecas escolares, la bibliocaravana repercutió mucho en proyectos posteriores de nuestras bibliotecas municipales. Este que veis aquí, bueno, a todo esto explico, es Leolo, la mascota de la biblioteca, este personajillo aquí que veis naranja, ¿no? Desde hace 5 años la biblioteca municipal comenzó, bueno, para conmemorar el Día del Libro, realiza durante una semana una actividad que se llama la Semana del Libro, la Fiesta de las Palabras, en la que, con la colaboración del Servicio de Normalización Lingüística del Ayuntamiento, aparte de una serie de conferencias, sorteos, pues se sacan a la calle fondos, marcapáginas, documentos varios en las distintas lenguas de la península. Pues aranés, asturiano, aragonés, catalán, euskera, gallego, castellano, portugués, que nos ponemos en contacto, el Servicio de Normalización Lingüística se pone en contacto con las distintas comunidades autónomas, y en cada edición se renuevan los fondos que sacamos a la calle para que los viandantes, en lugares que frecuentan mucho, fundamentalmente las alamedas de Chapela y de Redondela, entonces para que los viandantes puedan hojearlos, puedan sentarse a leerlos y tal. Entonces, en la tercera edición decidimos que era una pena no acercar estos fondos de una forma más directa al alumnado, a los centros escolares. Entonces, pues nada, decidimos que había que hacer, bueno, en las reuniones que teníamos con ellos presentamos el proyecto, les pareció muy bien, y lo primero que hicimos fue intentar encontrar un vehículo, claro, que sirviese para exponer estos fondos en su interior y que nos permitiese movilizarlos a los distintos centros, ¿no? Habíamos realizado un recorrido por los distintos centros y había pues que ir trasladando este vehículo. Hay que agradecerle a nuestros compañeros de Protección Civil que nos cedieron
una caravana de estas que se utilizan los veranos en las playas, la tuneamos con nuestra mascota, y que estamos fuera de tiempo, la tuneamos con nuestra mascota y con los diferentes logos, y pues eso, se aparcaba el día correspondiente en cada centro. Bueno, una vez llegada allí, pues nada, los niños, las visitas las organizaban las bibliotecas escolares. Las visitas las organizaba y las estructuraban las bibliotecas escolares. Entonces, nada, pues los niños pasaban a visitar la bibliocaravana, había una proyección de cortometrajes relacionados con la lengua y con la literatura, y a continuación se trasladaban a la biblioteca del centro, donde había unas sesiones de cuentacuentos. Estas sesiones de cuentacuentos quizás sean la pulpa más dulce de esta actividad, porque lo realizaban el alumnado del Centro Superior de Educación Infantil del Instituto de Chapela, con el que llevábamos mucho tiempo intentando colaborar. Entonces, de una forma absolutamente voluntaria, todo este alumnado pasaba cada día, normalmente era una pareja, a realizar estas actividades de cuentacuentos en los colegios. Y bueno, para ellos la verdad es que fue en la reunión que tuvimos más adelante de evaluación de la actividad, es que bueno, fueron unos resultados absolutamente satisfactorios. Para la mayor parte de este alumnado era la primera vez que se iba a enfrentar de una manera práctica a una actividad con niños, a una actividad así directa, y bueno, en esa actividad de evaluación pues fue donde se concretó una serie de proyectos posteriores que se llevaron a cabo en la biblioteca municipal, pero que se realizaron en la Agencia de Lectura Municipal de Chapela por asuntos de proximidad con el instituto, divididos en ciclos. Pues cuentacuentos, talleres, bueno, distintas actividades, algunas enfocados a los usuarios en general de las bibliotecas, pero otras reforzando los lazos nuevamente con las bibliotecas escolares para los centros de primaria, gestionando todo ello a través de las bibliotecas de cada centro, que organizaban todo para que los alumnos pudiesen acudir a la agencia de lectura a estas actividades. Ya no os explico más porque no da más tiempo, y doy paso a mi compañera María José de la Agencia de Lectura de Chapela, que os hablará un poquito de los proyectos de futuro. Sí, bueno, aquí tenemos que, ante todo, buenos días, yo no soy de la opinión de Elena. Tenemos que avanzar un poco rápido porque ya pasamos a lo siguiente, cortamos un poco por cuestiones de... No es la misma presentación, pero al final. Sí. Bueno, en todo caso son dos imágenes. Simplemente decir que esta reunión es lo importante. Nosotros no es un plan de lectura establecido, pero sí son unas reuniones de bibliotecas escolares y municipales que, como se han visto, son y siguen siendo un espacio para generar nuevas ideas y aventurarnos en nuevos proyectos. Trabajamos en nuevas cosas y tenemos pensado nuevas ideas y esperamos que esto continúe siendo cada vez más fuerte y nos haga cada vez nos una más. Un ejemplo de lo que estamos interesados en que tenga futuro y que empezamos a gestar ahora, lo hemos llamado Bibliotecas en las Ondas y en la Onda. Se trata de, partiendo de una colaboración que ya existe entre la Biblioteca Municipal y la Radio Municipal de Redondela, pues invitar a los alumnos de los centros escolares, coordinados por la biblioteca escolar correspondiente, a acudir al estudio de la Radio Municipal para grabar cuentos. Grabar cuentos que la idea es que luego sean emitidos en este horario de mandar a los niños a la cama, el cuento de buenas noches que se hacía tradicionalmente, pues un poco recuperarlo aquí desde las bibliotecas y para la población de Redondela. Nuevamente, como otros proyectos que hemos visto aquí, se trata de actividades dentro de la biblioteca escolar, pero que además tengan una proyección fuera del ámbito escolar para toda la población, para todos los vecinos. Otro de los
proyectos que queremos apoyarnos es aprovechar este cómic que ha comentado mi compañera Laura, que viaja de colegio en colegio y que será un cómic colectivo con información sobre Redondela, aprovechar para publicarlo y que lo pueda ver todo el mundo, lo conozca todo el mundo, en la agenda escolar, que es una agenda que edita el Concello de Redondela, el Ayuntamiento, en colaboración con la Coordinadora de Servicios de Normalización Lingüística de los centros escolares. Aquí vienen ya mis imágenes. Bueno, en todo caso, con todo esto queremos seguir trabajando. Esta es la agenda escolar, muy bien. Y en todo caso queremos seguir trabajando también en, por ejemplo, estas son las bibliotecas. Hemos ensayado ya esta idea de las bibliotecas en la sonda, llevar a los niños a la radio, en mayo de este año, en homenaje a las letras gallegas. Y os tengo que decir que ha funcionado estupendamente. Los niños son unos excelentes narradores y sus padres, abuelos, les ha encantado esto de oírlos en la emisión pública. Una cosa más, todos estos recursos que hemos generado con el cómic viajero, con la bibliocaravana, la idea es que se puedan aprovechar, que los podamos compartir todos y los podamos conocer y se puedan difundir de forma pública. Y lo ideal es, todavía está por definir, pero hacer algún recurso electrónico, algún recurso en red donde se puedan dar a conocer. Conclusiones y valoraciones de este proyecto. Para ello sí que ponemos aquí a la coca Simona, es que ha hablado antes mi compañera Teresa sobre este dragón mitológico, y como la coca Simona también es una coca que se anima a leer, como podéis ver aquí, pues me parece que define como nada este espíritu de todas las bibliotecas de Redondela por animar a la lectura. Decir que a lo largo de estos años se han creado los vínculos necesarios para continuar y afianzar las líneas de colaboración entre las 11 bibliotecas escolares y la biblioteca pública. Por ejemplo, la biblioteca escolar es ahora el canal de comunicación establecido, fácil, indudable, desde el cual la biblioteca pública se comunica, hace propuestas, pregunta al centro escolar, y a través del cual establece un lazo para formar parte como miembro más de la comunidad escolar. Como objetivo a conseguir en el futuro está esta red, que todavía es incipiente, llevamos 3 años trabajando en ella, incorporar las bibliotecas de los centros de secundaria, que algunas han participado de un modo intermitente, de un modo más o menos laxo, y quizá que estén pues más unidos y participar de una forma más coordinada. También la Unión de Bibliotecas Escolares y Municipales, que duda cabe, que potencia la visibilidad y el trabajo de las bibliotecas mismas. Es positivo que esta sinergia que estamos generando ayude también a la creación de bibliotecas por parte de otros organismos y colectivos. Estamos hablando de colectivos vecinales, asociaciones, cualquiera de ellas que tenga una biblioteca y quiera potenciarla, quiera dinamizarla, pues pueda contar también con nosotros, pueda participar de esta corriente que lo que trata es de que las bibliotecas unidas siempre sumemos en favor a la lectura. Si se valora el ámbito de influencia, se observa que el público receptor de las actividades ha sido muy amplio y diverso, fundamentalmente el público escolar, especialmente de primaria, pero sí de una forma directa e indirecta ha tenido repercusión en todos los vecinos de Redondela, a través de la repercusión que han tenido diferentes de las actividades. Las bibliotecas participantes, a su vez, se han beneficiado, porque hemos potenciado actividades como el interpréstamo, como compartir recursos, que nos han facilitado muchísimo en nuestro trabajo diario, incluso en proyectos de centro, en proyectos de aula. Notas, como curiosidad, respecto a la difusión del cómic. Realmente la biblioteca escolar, así como curiosidad, se ha demostrado ser un canal interesantísimo para hacer llegar el cómic y la novela gráfica al público adulto. Hemos observado que, lectores que jamás desde la biblioteca pública se acercarían al cómic porque lo ven un género pues menor, infantil, poco interesante, tienen a lo mejor con ciertos prejuicios, al recibir estas mochilas viajeras con contenido para, en este caso con el baúl del cómic, pues contenido para niños, pero contenido también de cómic para adultos, han descubierto un género, han descubierto que el cómic tiene distintos géneros, una riqueza que no conocían. Y es verdad que especialmente la biblioteca de Redondela, la sección de cómic, a partir de ahí se dinamizó bastante, ha despertado más interés, incluso entre los propios profesores de los centros preguntaban, se interesaban, he conocido esto y tienes más.
se ha establecido este movimiento, que realmente era un poquito el punto de partida y en lo que queríamos nosotros meter una espinita. Respecto a la participación del ciclo formativo de educación infantil, del que han hablado ya mis compañeras, destacar este beneficio en una actividad que era una coordinación entre biblioteca pública y escolar en beneficio de la lectura, también ha tenido un beneficio mayores para este ciclo, porque algunos de estos alumnos que han participado con nosotros haciendo cuentacuentos, haciendo animación lectora dentro de la biblioteca, se han visto muchos de ellos como su primera experiencia en un entorno real, su primera experiencia laboral, por así decirlo, que han salido agradecidísimos, que les ha aportado muchísimo. Y entonces muchas veces que estamos acostumbrados nosotros a oír hablar de la expresión daños colaterales, pues por una vez vamos a utilizar beneficios colaterales, que también está bien. También aciertos y errores ha habido. La bibliocaravana, por ejemplo, ha sido una actividad muy interesante, pero sí que, por ser la primera experiencia, no ha estado exenta de dificultades, de coordinación, de excesivo trabajo en momentos puntuales, que gracias a estas reuniones, donde siempre volvemos a evaluar todo, como ha pasado, como lo hemos visto, se han podido corregir para proyectos futuros. El baúl viajero ha tenido una dinámica más pausada, que ha permitido trabajar mejor a los centros y también trabajarnos mejor a las bibliotecas. Por último, señalar que la publicación del artículo 12 experiencias dentro de la revista digital Eduga pues ha supuesto un reconocimiento por parte de la Xunta de Galicia de este trabajo que llevamos 3 años y que esperamos seguir continuando. Esta microred de bibliotecas escolares y municipales queremos continuar sumando esfuerzos para la lectura, apostando por el mantenimiento de esta línea de trabajo e integrando nuestros recursos a favor de la promoción de la lectura, el acceso a la información, el enriquecimiento cultural y el conocimiento del entorno. También queremos potenciar la implicación de otros organismos, especialmente la Corporación Municipal, en nuestras propuestas, para que ello se beneficie nuestra población, para que sea, como ya hemos dicho hoy, más culta, más lectora, más igualitaria y más libre. Muchas gracias en parte.